La Escuela Normal Miguel F. Martínez les da la bienvenida al curso de preparación para el ingreso a las escuelas normales. Mi nombre es Mariela Eunice Hernández García y el día de hoy abordaremos la segunda parte de la dimensión de estructura de la lengua, en la cual enfatizaremos en las relaciones semánticas, recordando sinónimos, antónimos, parónimos, homófanos y homógrafos. Posteriormente veremos lógica textual, en cohesión en su tipo de oraciones que existen copulativas, distributivas, disyuntivas y adversativas. Continuaremos viendo conectores de subordinación de las cuales existen causales y temporales y finalmente estaremos viendo oraciones subordinadas con las cuales se sustituyen con sustantivas, adjetivas y adverbiales. Pero antes de comenzar me gustaría definir qué es relaciones semánticas, ¿sí? Y es que la semántica estudia el significado de las palabras y según la relación que existe entre las palabras podemos clasificarlas en sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos. De los homónimos existen dos, que son los homófanos y homógrafos. Vamos a comenzar con los sinónimos y tú recordarás que los sinónimos agrupan las palabras que tienen distinta pronunciación y escritura, pero el significado es semejante. ¿Te parece si vemos un ejemplo para que podamos recordar cómo son los sinónimos? Y tenemos este enunciado. En el río vimos un pez muy raro. Si yo sustituyo la palabra raro por su sinónimo, tenemos la palabra extraño. Y entonces mi enunciado quedaría de la siguiente manera. En el río vimos un pez muy extraño. Notas que cambió la escritura, cambió la pronunciación, pero el significado es semejante, ¿cierto? Ahora, vamos a ver qué son los antónimos. Y es que los antónimos agrupan las palabras que tienen pronunciación y la escritura y su significado es lo opuesto. Entonces, veamos un ejemplo para que quede claro cuál es la característica de los antónimos. Esta casa es grande. Si yo sustituyo la palabra grande por su antónimo, tenemos pequeño, ¿cierto? Ahora, mi oración quedaría de la siguiente manera. Esta casa es pequeña. Notas que entonces cambia el contexto. Ya no estoy refiriéndome a la misma casa, porque la palabra grande la sustituyo por su antónimo. Ya no estoy hablando de lo mismo. Vamos a ver la característica de los parónimos. Y es que los parónimos agrupan las palabras con escritura semejante, pero su pronunciación y significado es diferente. Vamos a ver un ejemplo y tenemos por aquí. Tu actitud me confunde. Lo comparamos con el segundo enunciado y dice, Michelle ha desarrollado su aptitud por las matemáticas. Si observamos la palabra actitud con la palabra aptitud, se escriben de manera semejante, se pronuncian de manera semejante, sin embargo, su significado es distinto, puesto que la palabra actitud me está hablando de un comportamiento y la palabra aptitud me está hablando de una habilidad, ¿sí? ¿Te parece si vemos otro ejemplo para que quede claro? Y tenemos por aquí, existen diferentes muestras de afecto. Vamos a compararlo con el segundo enunciado. La fiebre es un efecto de la gripe. Observamos efecto, afecto. Su escritura es semejante, su pronunciación es semejante, sin embargo, su significado es totalmente distinto, puesto que la palabra afecto me está hablando de cariño y en el segundo enunciado la palabra efecto me está hablando de un resultado, ¿sí? Ahora, vamos a ver la característica de los homógrafos.
Recordemos, homo igual grafos, grafía, ¿cierto? Entonces podemos darnos una idea que los homógrafos agrupan las palabras con pronunciación y escritura igual, pero su significado es diferente. Vamos a ver un ejemplo de cómo es los homógrafos. Mi maestro me dio un gran consejo sobre mis clases, ¿sí? Comparemos con el segundo enunciado. El pleno del consejo se llevó a cabo por la mañana para abordar los temas de graduación. Observamos palabra consejo del primer enunciado y consejo del segundo enunciado. Observa, se pronuncian igual, se escriben igual, sin embargo, su significado cambia, puesto que la palabra consejo del primer enunciado me está hablando de una recomendación y la palabra consejo del segundo enunciado se refiere a los representantes de una asamblea, ¿sí? Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos por aquí, mi muñeca favorita tiene el moño de color morado. Segundo enunciado, Paola se lastimó la muñeca al caerse de las escaleras. Observamos que la palabra muñeca y muñeca de ambos enunciados se pronuncia igual, se escribe igual, sin embargo, el significado de mi primer enunciado me está hablando de un juguete y la palabra muñeca del segundo enunciado se refiere a la parte del cuerpo que une la mano con el antebrazo, ¿sí? Ahora, ¿te parece si vemos los homófonos? Y recordemos, homo igual, fonos, fonética, ¿sí? Entonces, los homófonos agrupan palabras que se pronuncian de manera semejante, pero la escritura y significado es distinto. Vamos a ver un ejemplo para reconocer la característica. Dice, el maestro me dijo que ahí estaba la guía del examen en la página de internet. Al revisarla, identifiqué que hay mucho contenido por repasar y pensé, ay, tengo que estudiar. Vamos a identificar las palabras y recordemos que ahí se refiere a ubicación, hay del verbo haber y hay de la exclamación, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo que tenemos y está, hola, ¿cómo estás? Segundo enunciado, la ola del mar es muy alta. Notamos las palabras hola y en el primer enunciado se refiere a un saludo y en el segundo enunciado se refiere a la onda de una superficie en el mar. Ahora, te voy a dejar este cuadro comparativo para que tú puedas observar las características de los tipos de relación de las palabras, cuál es su pronunciación, cómo coincide en la escritura y en el significado. Esta tablita te va a servir para que tú puedas repasar en casa y puedas estarte preparando para el examen de admisión. Espero que en la siguiente cápsula de estructura de la lengua.